Bueno, en alguna oportunidad, y yo lo he nombrado y hemos charlado acá sobre el tema, etcétera, el efecto derrame, ¿no? Que algunos creen, otros no creen, otros no entienden, hay una mayoría que no entienden o no quieren entender. El tema es si realmente existe en la economía y en distintas zonas del mundo esta realidad. Por supuesto tiene que ver con un pensamiento bien liberal, tiene que ver con existe un empresario que tenga una fábrica para que puedan existir obreros. Esos obreros tienen su resultado, su salario debido a su trabajo y van y compran en el shopping de la otra cuadra o en el comercio de la esquina. El dueño de ese comercio de la esquina, a su vez, tiene ingreso, vende mercadería y le compra al panadero, le compra al productor lácteo, etcétera. A esto se refiere todo este proceso de decir, cuando le va bien a uno, le puede ir bien al otro, claro, pero no con dádiva, sino con esfuerzo y trabajo. Esa es la gran diferencia y ahí es donde algunos no entienden. Por eso meten enseguida al Estado, no, quiero ayuda, en vez de, ¿cómo esto de que me tirás lo que te sobra viene a mí? Eso es derrame. Tengo a Agustín Echevarne, es economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Agustín, Eduardo Serenellini, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Digo, pasa por ahí el tema, ¿no? Efecto derrame, nos tenemos que beneficiar todos. En realidad no hay ningún economista serio que hable del efecto derrame, ¿no? Lo que eso es una falacia que utiliza la gente de izquierda, que nosotros llamamos la palabra de hombre de paja. Es decir, vos armás un hombre de paja y después le pegás. Lo que dice la teoría es algo distinto. Lo que está diciendo no es que lo que le sobra a los ricos le cae a los pobres o algo por el estilo. Eso no existe. Lo que hay es algo muy diferente, que es lo que se llamó Adam Smith la mano invisible, que de alguna manera es el efecto del mercado, es que cualquier persona que comercia, ambas partes ganan. Es decir, existe el comercio libre solamente si las dos partes ganan. No es que hay uno que gana y otro que pierde. Por ejemplo, si un hombre cambia un gato con otra persona, un perro por un gato, en realidad los dos ganan, porque le dan más valor al bien que obtienen por el bien que entregan. Entonces, y lo mismo pasa en todos los mercados y también en el mercado del trabajo. Lo que sí uno puede demostrar es que el capital va a donde más se necesita. Es decir, donde hay menos capital, naturalmente el capital va y desde la izquierda van a decir es el capital explotador. Entonces lo que es interesante es ver qué pasa cuando llega a un país ese capital explotador que viene de otros países. Veamos el caso de China, por ejemplo. China en el año 79, durante 179 años había sido cerrada y no tenía comercio con Occidente. Y ese año Deng Xiaoping, su presidente, abre la economía, la abre al capital extranjero, la abre a la posibilidad de que lleguen los norteamericanos y europeos, y a partir de allí, ahí estoy pasando por un puente, a partir de allí se empieza a ver una enorme cantidad de capitales que llegan a explotar a los trabajadores chinos porque tenían mano de obra barata. ¿Qué ocurrió en China? A partir de ahí China no había crecido nada. Tenía $1.000 por habitante, que era lo mismo que tenía 179 años antes. O sea, la tasa de crecimiento anual de China era 0, hasta que se abrió. Cuando se abre el mercado de capitales, empieza a crecer rápido, y hoy empezamos a hablar de las tasas de crecimiento china. Es decir, llegaron primero 7.000 millones de dólares anuales, luego 70.000 millones de dólares anuales, que es lo que más o menos llega al día de hoy. Y en ese caso, Agustín, tenés gran parte de la población con una expectativa distinta a la que venía teniendo. Bueno, eso es lo interesante. En estas últimas 3 décadas, China sacó a 600 millones de personas de abajo de la línea de pobreza. Y la reducción de la pobreza en China fue de 2/3, bajó 2/3 en apenas 30 años. Y los salarios chinos, que eran bajísimos, subieron en esta última década. En los últimos 14 años los salarios chinos se multiplicaron por 3, con lo cual incluso empieza a haber una mudanza de algunas empresas de China a países donde hay todavía salarios más bajos, como Indonesia. Y ese es el derrame, si querés verlo como derrame. Lo que pasa es que no es derrame, porque no es que te sobra plata. Claro, pero el tema, y lo traigo el tema acá a la Argentina, es que algunos te dicen, no, pero en realidad el Estado es el que tiene que ayudar y no el explotador capitalista. Sacá la palabra explotador, llamá al capitalista que genera puestos de trabajo y no el Estado que con los impuestos de ese señor que genera puestos de trabajo entrega dádivas. Y eso de digno no tiene nada,
Agustín. Sí, yo puse la palabra explotador irónicamente, porque tengo muy claro que el trabajo lo generan las empresas, con lo cual privadas. Pues, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora, con esa idea del intervencionismo del Estado, se va ampliando el Estado de benefactor, ¿no? El Estado de bienestar. A tal punto se amplía que ahora, por ejemplo, en Lanús tenés un intendente que está poniendo estado de bienestar para las mascotas, para los perros y los gatos. Entonces le pone un hospital gratuito para perros y gatos. Ahora, lo que no se da cuenta este señor, o sí se da cuenta, lo cual es mucho más grave, que lo que está haciendo es que hay un negocio muy interesante en el sector privado que son las veterinarias. Y como la gente está teniendo más perros y gatos y menos hijos, el negocio de las veterinarias está creciendo fuertemente. Entonces ellos ahí lo ven como un tema político. Consigo votos de las personas que aman a sus perros y a sus gatos. Entonces les regalo la atención médica para perros y gatos. Ahora, fíjate vos cómo el mundo económico, para tratar de entender y que crezca la Argentina en cuanto a su nivel de actividad económica, etcétera, es ponerse a trabajar. Sí, pero déjame terminar el ejemplo, porque me parece que es interesante. Cuando ocurre esto, lo que hay que entender es que van a quebrar las veterinarias en Lanús. Entonces quiebra el sector privado, esas personas dejan de pagar impuestos, esos veterinarios dejan de pagar impuestos, y ahora la gente va al sector público pensando que es gratis, pero resulta que alguien lo paga. El sector público contrata empleados públicos que ahora van a atender gratis a los gatitos y a los perros, pero eso significa que alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo lo pagan? Con mayores impuestos. ¿A quién? Al sector privado, que ahora es más chiquito. Entonces cada vez que incrementan el Estado, incrementan el peso sobre el sector privado. Porque y ahí terminás matando al sector privado. Argentina hoy tiene los impuestos más altos del mundo, atrás de la isla de Comoros en África. No, y está clarísimo, ¿eh? Acá ya está estudiado. Trabajamos más de 6 meses solo para pagar impuestos, Agustín. Exactamente, por eso es que estas teorías, cuando uno utiliza una falacia para tratar de destruir un sistema, lo cierto es que el sistema que Marx llamó capitalismo para denigrarlo, es el sistema de la libertad. Y donde hay libertad, los países crecen y se reduce la pobreza. Eso hoy se puede ver muy fácil. Yo invito a todos los que están escuchando a que ingresen en www.gapminder.org. Ahí están los datos de 200 países durante 200 años. Y simplemente te va a mostrar la velocidad con que cualquier país capitalismo ha destruido la pobreza. La pobreza baja. En cambio, en Argentina, la pobreza sube. Entonces, ¿por qué es la pregunta en Argentina, sin guerras, sin ninguna excusa, está subiendo la pobreza desde hace 40 años? Cuando en el mundo la pobreza cayó 2/3. Y eso es porque tenemos ideas equivocadas. Simplemente seguimos pensando el Estado es el que tiene que solucionar los problemas. Ahora, fíjate, Agustín, que cambian los gobiernos y sigue con el mismo libretito, el mismo libreto. Cambian algunas cosas, pero yo coincido contigo que lamentablemente no se animan a hacer cambios profundos. No, exacto, sí. Y hay que hacerlo, porque si no, seguimos con la misma historia y lamentablemente no vamos bien. Agustín, gracias por estos minutos, te mando un abrazo. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Gracias. Agustín Echevarnes, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.